Bienvenidos a las charlas del Comité Hospitalario de Bioética del HGR 200. Estamos en la biblioteca del Hospital General 200 Tecámac del IMSS, Estado de México Oriente, segundo piso. Los comentarios hechos en el programa son responsabilidad de quien los emite y no necesariamente es la postura del comité. Mi presentación fue educación y bioética. Entonces, dentro de los programas curriculares, se ve que está inserto pero una asignatura. Sin embargo, dentro de los esquemas de la universidad se marca que debiese estar ya integrada como una asignatura obligatoria, porque el alumno sí requiere tener ese contenido bioético, tanto ético como moral, para concluir de manera bioética. Se marca que ya hay una deshumanización por parte de nuestros alumnos desde el alumno, desde su formación y para concluir en el pregrado. También marca que no debemos de tener ya profesores, sino deben de ser personas que deben de estar dedicadas a la educación como tal, porque la formación es muy diferente. Entonces, dentro de la formación tanto del médico como de la enfermera, las instituciones deberían de estar obligadas a tener escuelas o hospitales donde realmente se dé el aprendizaje, porque no se les está dando por la demanda de trabajo que tenemos en los hospitales. Entonces habla de que siguen siendo los mismos hospitales, pero nuestra población sigue aumentando. Entonces, cuando viene el alumno en ciclo clínico o el alumno de pregrado, no se le enseña como tal, no se le da el tiempo determinado para poder hacer una valoración adecuada en el paciente y poder tener una retroalimentación. Y luego habla que son grupos muy numerosos, de 15 alumnos, y que nosotros en teoría somos expertos en la materia, no somos formados de una manera docente, y que deberíamos de tener por lo menos dos cursos de manera semestral, pero como docencia. Si no es lo mismo saber del tema a saber enseñarlo. Así es. Entonces, ese es un gran problema que existe en el sector salud. Las instituciones ofertan sus hospitales, pero nosotros no tenemos la preparación necesaria para poder ser un docente completo, y tampoco podemos exigirlo tanto a nuestros profesores de formación, porque no hay una retribución y no es todos. A lo mejor no de pregrado, sí, por ejemplo, porque la universidad sí tienen un contrato con ella. Los de residencia, el profesor titular también, pero no los adjuntos. Entonces dice que se lo marca como una gran debilidad. Y la otra es que también la forma en como les enseñamos a los alumnos, nosotros no utilizamos el aprendizaje, las teorías del aprendizaje, ni siquiera los estilos del aprendizaje en el alumno, sino que tenemos una teoría conductista donde nada más le decimos al alumno: tienes que seguir esta dirección y si no, castigo. Y por eso se quitaron los castigos de guardia. Ya los castigos de guardia no se mantienen. ¿Qué tiempos aquellos? Pero es que según esto, el mexicano, su teoría es conductista como tal. No tenemos una estructura construccionista. Fíjese, con respecto a ese tema, yo tengo un conflicto, digamos, en el contexto de saber siempre qué hacer, qué es lo mejor que debes de hacer y la aplicación de tu propio criterio. Por ejemplo, hemos estado, ahí en las pláticas o en las reuniones del cuerpo de gobierno. Todo es manual de procedimientos, así lo marca el manual, así lo marca la guía, así lo marca. Bueno, al fin y al cabo, el tomador de decisiones es el personal de salud. Yo decido si esos datos clínicos me hacen sospechar de una cardiopatía. Y la guía de práctica clínica sigue siendo una guía, o sea, en la cual me puedo sostener para tomar las decisiones pertinentes y dar un tratamiento. Pero el que decide soy yo. Y yo, el conflicto que tengo es que se interpreta la guía como si fuera un manual de 1, 2, 3, A, B, C, D. Nunca la
la individualización de cada caso. Y eso para mí es problemático. No sé si tú eres clínico y tú de alguna manera sospechas una cosa o sospechas otra. A veces es complejo seguir una guía cuando estás seguro que puede ser otra cosa. Ese es un problema porque la estandarización mal entendida o en el enfoque mal dado, pues nos puede a todos llevar por un camino donde no es. Y eso al fin y al cabo es la bioética. La bioética son principios en el cual le ayudan al profesional a que él tome una función en función de los principios de la institución, incluso de la localidad, para resolver un dilema. Y la guía de práctica clínica son una serie de principios científicos, por ejemplo, para la resolución de un problema específico, ¿no? Ya no de un dilema, sino de un problema. Pero digamos su interpretación, digamos en el punto que no es así estrictamente el que debería ser una guía, pues nos puede marcar como que, no hiciste esto, no tomaste el laboratorio, que eso dice la guía. Bueno, si no se los tomé porque eso es una guía, pero yo creo que puede ser esto. A lo mejor por la clínica en ese momento no lo necesitaba. Así es, o sea, al fin y al cabo, el enfoque del profesional para con su caso, o para con su dilema, o para con su problema, pues siempre es un ámbito de decisión así de personal con ese problema. O sea, no reparamos, por ejemplo, licuadora, tiene mal switch, cabeza, o sea, es algo mucho más complejo que eso. Trabajamos con dilemas morales, trabajamos con problemas que no tienen un enfoque así ABC. Sí, de hecho lo marca, dice que, o sea, todo este tipo de situaciones y la parte de la tesis de práctica clínica son referencias, nada más. Que nosotros tenemos que llevar al alumno realmente al razonamiento. Que ellos vayan al razonamiento, que tengan una estructura científica, una estructura de investigación y basada en valores, porque de ahí van a desprender los dilemas biológicos. Si ellos no entienden la fundamentación del valor, entonces vamos a ir a una parte deshumanizada. Y marcaron como muchos ejemplos muy sencillos, como cuando uno se está peleando, no sé, en el quirófano, ¿no? Entrar, marcaba la imagen de un ortopedista y un cirujano y decía, no, es que tengo que meter mi fractura, no, yo la apendicectomía, ¿no? Y así, la apendicectomía, entonces el paciente en el medio y la discusión entre ambos. Entonces dice, ¿cuál es lo justo? Y marcaba otro ejemplo de una reunión que estaban poniéndose de acuerdo en qué manuales de procedimiento seguir y le decían al paciente, oye, que ustedes esperen lo que nosotros nos ponemos de acuerdo, cómo va a ser su tratamiento. Entonces ahí viene ese dilema, ¿no? ¿Qué es lo justo? De ahí, el rollo que debiéramos hacer, inventar una deontología. Sí, recuerdan que es deontología. El que hacer. Pero el adecuado que hacer, ¿no? O sea, marcado en principios científicos y además por valores. En una práctica profesional. La deontología médica, ¿no? O de deontología de enfermería, de deontología de psicólogos. Y entonces también habla de que debemos de tener totalmente ese cambio, aparte ver que si podemos, que reforzamientos, porque al final del día son reforzamientos ya sea positivos o negativos, como un castigo o un premio hacia los estudiantes para que logren esa competencia. Entonces decía que no era tan bueno que ellos no durmieran en el caso de pregrado, por ejemplo, que por eso se cambiaron las guardias ABCD, porque no era tan adecuado que no durmieran diario, porque el rendimiento pues se ve mermado y que ese no dormir los llevaba a tener una frustración o no control de la frustración. También la formación desde la familia, que la familia antes nos enseñaba reforzadores de tal manera que nosotros pudiéramos contener esa frustración y salir adelante. Y actualmente el hecho de darle todas las facilidades al niño desde pequeño y luego al estudiante, pues era no generar esos reforzamientos y por eso entraban en una frustración o tenían situaciones de depresión y que podían llegar hasta el suicidio.
y ya analizándolo, pues nuestras evaluaciones nos arrojan muchas situaciones Sí, de porque esa te índole. decía, yo tengo ahí mis serias dudas con respecto a la educación de ahorita, a las guardias y a la de antes. No digo que la de antes sea lo mejor, pero por lo menos ahorita estamos viendo el resultado de aquellas generaciones. Es decir, ahorita vemos a médicos a médicos y enfermeras que son resistentes a la frustración, a, a alguien de los viejos ya nos dicen algo y así como, híjole, por dentro les decimos de cosas, pero lo hacemos, y ya está. Y a las nuevas generaciones, como no tienen Fragor. no se Sí, foguearon fragor, o sea, de fragua a fuego a fuego, entonces golpe, ¿no? O sea, ese fragor, y a estos se les dice cualquier cosa y ya van a chillar de un lado, van a chillar del otro. Y eso no es lo malo, que vayan a chillar o que vayan a decir, ay, es que estos son mis derechos, está bien que sean tus derechos, pero mientras haces aquello, te friegas y atiendes al paciente, ¿no? Y esa parte como que la dejan de lado, yo veo. Yo creo Es un fenómeno generacional, pero también es un fenómeno educativo, pensándolo como un cambio paradigmático educativo, porque anteriormente éramos totalmente positivistas. El ejemplo de las guías de práctica clínica, si aquí dice que así es, entonces así lo tienes que hacer y ya está, eso es positivismo puro. Pero también hace falta esa crítica, ¿no? yo creo que mi generación, obviamente somos de los hechos hace 20 años, recientes. Obviamente nos tocaron esos lemas de diamantes se fragua a golpes y calor, ¿no? O sea, y así nos prepararon. Pero ¿qué creen? Ya hoy día yo que he crecido en edad y he crecido en conciencia y a lo mejor un poco de conocimiento, también identifico que la forma en la que nos educaban también era un pseudoesclavismo o algo por el estilo. O sea, aquí solamente si haces lo que yo digo, vas a hacer, ¿no? Y en eso se caía en la coerción, manipulación y fueron muchas otras cosas, ¿no? Una serie de casos, por ejemplo, los del Departamento del Distrito Federal, las residencias que los obligaban a tomar, los obligaban a meterse con prostitutas, en las residencias como de ortopedia, cirugía, urgencia. Tampoco creo que este punto en el que están ellos, que sí solamente hagan lo que les toque hacer, ¿no? Porque sí estamos siendo una generación de cristal, digamos, en el personal médico. Pero yo creo que en el desarrollo de los tiempos se va a ir dando una especie de equilibrio o de ajuste, ¿no? Yo me imagino que cuando ellos lleguen a ser médicos ya especialistas y que no estén fraguados y que no sepan tomar decisiones, bueno, me refiero a el generalismo de la generación, no de ustedes, en algún momento vamos a seguir espantando a los médicos y los van a seguir contratando o vamos a seguir siendo valiosos porque sí vivimos bajo esa presión, bajo el grito, bajo el ímpetu, bajo el que estamos acostumbrados a montar. Ahora yo también identifico una parte muy diferente entre las escuelas públicas y las escuelas privadas. A las escuelas públicas sí les tatuamos el que tú te debes a tu paciente. Les hacemos ver que es tu obligación, tu vida es el hospital. Y ellos de alguna manera sí crecen crecen como médicos con ese lema o ese eslogan de convicción o de motivación, ¿no? En las escuelas públicas, digo, en las escuelas privadas, es un modelo de negocio, tú vas a cobrar tanto, si él te puede pagar, o sea, es bien distinto. Entonces, en ese contexto yo creo que ni siquiera existe un estándar en el que pudiéramos opinar esto está bien y esto está mal.
yo creo que incluso en la educación para la salud, que es una de las más estandarizadas, cabe decir, creo que ni siquiera hay un estándar pues que pudiéramos evaluar así y que se preparan de igual modo en todo el país, ¿no? Y eso son situaciones inherentes pues, al estatus, ¿no? A dónde haces tu preparación académica, así pagas una colegiatura, ¿no? A los padres, no es lo mismo los padres de los que venimos de escuelas públicas, que bien pueden ser obreros, albañiles, carpinteros, que don diputado, que es el que estudia en la escuela privada, ¿no? O sea, bien. Entonces, pues son muchos factores, ¿no? Los que intervienen, y sí creo que el ajuste de todos esos factores, o del bien que hacer en la educación, o del mal que hacer, pues lo vamos a ir descubriendo, o se va descubriendo día a día, como decían, esa situación generacional. Aunque sí pasa alguna situación muy curiosa, porque anteriormente, años atrás, no teníamos en las evaluaciones psicológicas tanta situación de depresión o de intento de suicidio. Y ahorita, últimamente, de 2 años para acá, se ha incrementado muchísimo. De un grupo de, no sé, de 60, 10 menos. 10 no han tenido que ir a su consulta de psicólogo. Entonces sí está pasando algo. ¿Qué es lo que está sucediendo realmente? Si realmente esta fragilidad mental que ahora tienen nuestros estudiantes. Y también del otro lado, pues sí, aquí también está pasando algo muy curioso, porque es que esa parte es en los estudiantes, esa parte es en los estudiantes, y también en los profesionales, ¿no? En los profesionales están normalizando cierta situación de agresión y que se mantienen callados. No se dan cuenta si no es que estamos aquí. Y entonces nosotros ya vemos otras cosas, como qué es lo que normaliza el estudiante y se queda callado, y hasta qué momento ya detona toda esa situación. La parte en la que se evalúa un estudiante, bueno, yo digamos estaba en contexto de ausencia, yo creo que desde el 2011, 2012, siempre ha sido cognitiva, práctica y en actitud, ¿no? O sea, son las tres esferas que se evalúan. Y vemos que ni siquiera se ha inmiscuido esta evaluación, por ejemplo, del deber ser de la biología. En principio sí lo haces. O sea, tú lo evalúas si sabe hacerlo, si lo hace bien, ¿no? Y si tiene la actitud para hacerlo. Pero alguna vez nos hemos preguntado si debe hacerlo, si su moral o sus principios están bien, si lo hacen, o si están bien con la gente. Es que por eso marca que debemos de tener una formación docente, porque esos pilares son los de la educación. Y si lo marca el saber ser, cómo el estudiante se desenvuelve ya en su área profesional, realmente le explica al paciente lo atiende con respeto, le da el tiempo determinado, disipa sus dudas, entonces ese es el saber ser. Pero ¿qué pasa allá? No evaluamos esa parte, como se lo dice. Realmente nosotros no evaluamos el saber ser, porque desconocemos muchas veces de esas teorías que existen. Entonces, a veces eso lo voy a evaluar yo, ¿no? Pero tampoco lo podemos evaluar porque nosotros no estamos al contacto directo con el estudiante ni vemos cómo se está comportando. Fíjense que todos los textos, porque no he leído los libros completos, pero todos los textos que yo he leído, por ejemplo, de ética, habla de que si medimos las escuelas que la tienen como asignatura, por ejemplo, de siglo XXI de la fecha, no son ni la mitad de las escuelas. Yo, por ejemplo, yo llevé salud mental, bioética. ¿Nomás ustedes, por ejemplo? Nosotros sí llevamos bioética. Yo en auxiliar de enfermería ni por aquí. En bibliotecología igual tampoco nada. No es una... la misma facultad que yo. Y yo creo que está peor cuando dicen... No, es que se murieron los viejos, los maestros añosos, por eso dices el chiste. Ustedes
Yo sí llevé bioética. Bueno, yo sí llevé bioética en mi plan, sí. ¿Como optativo? No, como materia. Como ¿Bioética? Ética y bioética. No, los dos. Ética y bioética. Pero, ¿por qué no es de la misma facultad? Es lo más raro que no haya tomado. A lo mejor sí, y no. Sí, no me acuerdo. De esas materias que no valían para nada. Así como, sí, ahora, pero sí. Sí, Sí, nos hacían ver, de hecho, desde ese punto, de ver a la persona desde un punto biopsicosocial y las partes espiritual. Muchas partes que me toman en cuenta. Y darle la atención y disiparlas. No, seminarios es así para que veas, no servía esa materia. No, bioética, médica, sí. Sí, es que seminarios prácticamente lo ponen así como que a debatir, por ejemplo, acerca, no sé, política de salud. Pero en temas de bioética sí llevamos una materia como tal. Pues el mismo desarrollo de esta rama del conocimiento, pues es muy reciente, ¿no? O sea, todo el siglo XX tenemos una cierta cantidad de autores, pero realmente en los 80s, 90s, 70s, a los 90s es cuando empiezan a tener ya, digamos, textos ya formales o de alguna manera ya fundamentados, ¿no? Y yo creo que de manera ya reconocida, pues, en los albores de los 2000, de ahí para la fecha. Pero antes de eso, por ejemplo, yo, un servidor, pues estuve en el 90, y donde estoy medicina. Entonces, sí, eso también tiene que ver mucho, ¿no? El rezago científico, ¿no? El rezago económico, si es escuela pública. El rezago ideológico. ¿Eh? El rezago ideológico. Se me viene ahorita a la cabeza este viejo y gran problema todavía no resuelto de socialismo, ¿no? Porque los que estamos en esa perspectiva, que la decimos primero y por y esta pues implica necesariamente reconocer económicamente al otro, reconocer su estatus, reconocer estas desigualdades y en ese sentido, pues bueno, ser corresponsable, ¿no? Yo sí estudié, pero voy a dar lo que tenga. Es decir, este pequeño eslogan encierra muchísimo y es parte de lo que usted decía hace ratito. Las instituciones que son privadas, enteramente eso les viene valiendo gorro y dicen, aquí vienes a estudiar porque después te vas a poner un consultorio y si se mueren allá afuera, ese no es tu bronca es cobrar bien. Y eso es bien difícil, ese es un problema bioético que creo que no se ha abordado. Y este asunto históricamente de la bioética también es un problema. Acabo de leer un libro, no me acuerdo del autor, pero así se llama, el origen de la bioética como problema, porque ahí explican que quienes iniciaron la rama de bioética o a definir la bioética eran jesuitas, no porque los jesuitas sean malos, sino simplemente porque los jesuitas tienen una postura ideológica que evidentemente ellos la defienden y que bien o mal los de la derecha lo retoman y siempre lo han retomado. Más o menos ha sido así el asunto. Entonces los de la izquierda pues nos quedamos siempre en el aire y así como que eso no está bien, pero pues no vamos tampoco bien ¿qué será? Un diagnóstico preciso de qué es lo que se tendría que hacer. En ese sentido la educación bioética de carácter clasista está perdida. Me comprometo para dentro de 2 sesiones traer este texto porque sí está muy interesante verlo desde la perspectiva histórica y desde la perspectiva ideológica de la bioética. Pues sí marcaba algo de la parte social, pero dice que es importante más que como sector económico, sino se refiere mucho a la socialización. Que por ejemplo la formación del médico, de tanta carga de asignatura y tanta responsabilidad que se les inyecta, necesita como ese dispersamiento forzosamente, porque se olvidan de la familia, se olvidan de las fiestas,
precisamente porque eso es lo que les va a permitir tener tolerancia a la frustración. Y lo marca como que la bioética es una parte multidisciplinaria porque está inmersa en todas las áreas, intradisciplinaria porque está dentro de las instituciones, y esas son las dos que marcan fundamentalmente, y que nosotros tenemos que aprender sobre todo a razonar, porque estamos en esa situación de la decisión de la protección de la vida, pero pues también la existencia de los dilemas bioéticos, donde ya se entiende por los valores, que no son los mismos valores que yo tenga a los que ustedes tienen. Fíjense que comenta eso, y en función de lo que estaba comentando también, la situación política y esas situaciones económicas, yo también siempre he tenido un problema, y obviamente que ahorita lo identifico en este sentido, en el cual ha sido la visión en la cual nos organizan a trabajar los profesionales de la salud. Toda la vida anteriormente, pues siempre sobraba el número de personas que podía hacer el trabajo, siempre había más espacio, no se podía atender pacientes, siempre era más lo que había para trabajar que el propio trabajo en sí. Y hace un par de años, bueno, no un par de años, sino algunos pares de sexenios, ustedes lo habrán visto en conjunto conmigo, las políticas de trabajo o las políticas económicas o las políticas en sí del país van con toda la teoría, digamos, económica del país, de tratar a las instituciones de salud como si fuesen una empresa económica. Una empresa económica en la cual te mido la productividad, te mido los recursos y te exijo números. Es decir, si tú tienes citados, no sé cuál sea el indicador que si tú tienes citados 22 pacientes en el consultorio, ¿qué chingado procedimiento de bioético vas a tener en función de lo que te platique, en función de las emociones? O sea, ¿cómo te vas a poner a detener? O sea, yo tengo que saber. La que sigue, sí, no, doctor, la que sigue, o sea. Y ese marcador, o ese, hoy día le llaman indicadores. Y ese indicador nos rige hoy día tanto en todas las esferas laborales que no se le puede uno quitar de la boca a todas las autoridades. Es que el indicador, es que estamos bajo, es que el semáforo dice que la realidad de los sistemas de salud es que debiéramos estar listos para atender todos los problemas de salud, así fuera el doctor. O sea, con broncas llegamos a ser subóptimos. O sea, subóptimos de que hay 4 médicos, abajo por ejemplo en urgencias, y hay 40 pacientes. Con problemas, digamos, a ser subóptimos. Y eso es por la política económica del país, o la política económica de la institución, de los gobiernos. No lo sé, pero siempre ya estamos así por lo menos haz más, se le denomina eficiencia o eficacia, o algo más que puedas. Pero esa política yo creo que nos tiene tan limitados y a su vez incluso enojados. A mí me enoja que me vean como si yo fuera un obrero de la salud. Es que si lo marca y dice, es que ahorita quieren hacer mucho con poco, porque la población está creciendo, pero las instituciones son las mismas, no han hecho más instituciones. Entonces, ¿qué sucede? Que nuestra sobrecarga de pacientes ya es más. Entonces, el indicador sube. Sí, no, la sobrepoblación. Eso dice, esos son detonadores de frustración. Entonces, ¿cómo dejamos a? Y además, ¿cómo pedir que el individuo se sienta a reflexionar el bien hacer, ¿no? O el bien que hacer, ¿no? O el dilema que tienes enfrente? Si lo que tienes es un contrarreloj que te marca, necesitas hacer tanto para que te paguen lo que necesitas, ¿no? O sea, eso es una parte atroz de los sistemas de salud que obviamente se ven reflejados en la docencia. No sé si ustedes lo habrán visto. A mí eso me enoja toda la vida que yo escucho indicador, o que escucho baja productividad, evidencia, pues no somos
O sea, si yo me tardo las 8 horas en una cirugía y a alguien se le antoja decir que Jesús está haciendo todo el tiempo, está yo metido salvando a alguien o intentando cuando porque no lo llega a dar. Y eso es igual de valioso que me hubiese operado 4 o 6 veces. Es igual o más. Pero los que nos dirigen, o sea, los dirigentes, Y las necesidades son diferentes. no ven esa parte. No, más bien que sí lo piensan, pero lo desprecian. Para la parte patronal es bien clarito decir, eso es productividad. Para la parte laboral, pues eso es semiesclavismo. Y eso pues lo hemos estado mencionando desde hace ya más de 100 años, ¿no? Y no lo hemos podido resolver. Parte de esto, y ahorita me viene a la cabeza lo que decía el padre de la bioética, uno de los precursores, no es el padre de la bioética, pero se reconoció por mucho tiempo como padre de la bioética a Potter, que él decía que todo el problema social y por lo tanto bioético era gracias a la sobrepoblación, entonces había que bajar la población a como diera lugar. Nunca dijo cómo, eso es cierto, no dijo cómo, pero sí habría que bajar la sobrepoblación. Vamos a llegar a momentos, fíjate, bueno, yo estoy seguro que esto va a pasar, ¿eh? Ojalá que yo ya me encuentre a 3 metros bajo tierra, pero vamos a llegar a puntos en los que sí se va a pelear uno por qué tomar, por qué comer, por qué no ocupa los lugares específicos. O sea, eso va a llegar al mundo a lo mejor en 100 años. Y yo no sé qué va a suceder, pero por ejemplo va a haber también prestadores de servicios, o sea, servidores públicos. Y quién sabe cómo va a ser su labor en ese punto tan complicado de la existencia. Porque por ejemplo, hoy día casi nadie, o sea, negamos, o sea, atención, digo casi nadie porque, bien decían en el COVID, nosotros estamos aquí para atender y salvar vidas. Pero en el punto en el que sean muy pocos los mismos dilemas que planteamos en el COVID, de que aquí necesitamos al joven, al viejo, de que pues aquí nomás tengo estos 5 ventiladores y los de allá ya vean como puedan, o sea, yo creo que ese punto va a llegar en un momento dado a la humanidad. Y visto en los servicios de salud, visto en la autonomía alimentaria, ¿no? En tener recursos para que vivan más gente, en el si tienes medicamentos suficientes para ciertas poblaciones, o sea, si es para niños, adultos. Yo creo que eso va a llegar en su momento a las instituciones de salud, y yo no creo que estemos listos ni siquiera para abarcar esos límites. Por ejemplo, ahorita con lo del COVID que decían, cuando llegue el momento en el que tú tengas que decidir, tuvo un joven o tuvo un viejo, ¿no? Ajá, o sea, pero había gente que debatía y con justa razón, ¿cómo vamos a dejar morir a nuestros viejos? Tenemos el país que tenemos gracias a ellos. Son nuestros maestros, son nuestros padres. Porque cualquiera diría, no, pues los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes son los que tienen un futuro. ¿Y cómo vamos a dejar a toda esa gente que justamente creó la realidad que tenemos? Ahí es donde uno empieza a individualizar y dice, no, pues al joven sí, pero al joven delincuente, al joven que anda, sí, claro, que anda bien activo todo el día, pero y sabe correr, pero porque anda agarrando las mochilas de los demás. No, pues a ese joven lo defendemos, no creo. Pero yo no puedo llegar a ese punto, Y ese es otro dilema histórico conspiracionista interesante, porque si ahorita estas nuevas generaciones son de cristal, uno les dice cualquier cosa y se ponen a llorar, tienen baja frustración, que llegue cualquier guarro de acá de Catebrox y les quite las cosas, ¿qué van a hacer? Los de Catepec y los de Mesas, esos barrios bravos, llegan y a los golpes, ellos están así acostumbrados a los golpes, y luego llegan con estos fresitas, les van a dar la vuelta, bien fácil. Fíjate que hace unos días leí
una frase que me encantó y que yo creo que eso responde a lo mejor en qué va a pasar después, y yo creo que sí es cíclico. Y dice más o menos así, ¿no? Los momentos difíciles hacen seres humanos fuertes. Los seres humanos fuertes hacen sociedades cómodas, ¿no? o momentos históricos fáciles. Las sociedades cómodas hacen seres humanos débiles. Los seres humanos débiles hacen momentos difíciles. Y otra vez los momentos difíciles hacen seres humanos fuertes. Entonces a lo mejor esto que estamos viendo es una situación puramente generacional. A lo mejor sus hijos van a ser unos carajillísimos, empoderados, súper fuertes, que creen situaciones más fáciles en un futuro, ¿no? Pero sí, yo creo que esta situación es cíclica. O sea, y a lo mejor nos está tocando momentos difíciles, no sé si seamos los fuertes o los débiles. No sé dónde ubicarme. Yo creo que somos los débiles. No sé dónde ubicarme, pero sí, creo que es una situación pues, enteramente cíclica. Lo que sí marca es que sí tenemos que darle dosis de frustración. No De llegar a al poquito, ¿no? exceso, pero sí darles dosis de frustración. Para que empiecen a tomar decisiones, porque el problema actual es que no saben tomar decisiones. Dijera, Tienen miedo a tomarlas. y en medicina sí es desde el inicio de la carrera, bueno, desde que los exámenes, desde que dices, pues vamos a sacar 9, 10, luego vas y dices, repruebo los exámenes, y como que empieza desde ahí la frustración. Y luego los maestros que uno va teniendo a lo largo, teniendo todo. Eso viene desde la educación, ¿no? Y es parte familiar. También, por ejemplo, ahorita lo que decía del Brian, que dice que todo es parte del núcleo familiar, porque si desde tu casa te enseñan valores, resistencia a la frustración, a que no todo te lo dan fácil, no te vas a ser un ser humano productivo, y a lo que te vayas enfrentando vas a tener mayor capacidad de resiliencia ante la situación. Pero ¿qué es lo que pasa si todo le da? Si no se esfuerza por nada, siempre buenas calificaciones. Es lo que dice usted, en cualquier momento llega cualquier Kevin o cualquier Brian. Y de las nuevas reformas de educación, ya no pueden reprobar a los niños. Eso también. Bueno, esa ya otra otra vez sí. Déjenme Ya platicarles. empezaron a reprobarlos, qué bueno. Déjenme platicarles, y yo creo que ustedes están familiarizados con el tema. Creo que se les ha platicado. En algún momento fui titular de internado en la 196 y en algún momento llegó una señorita en la médico interno que sí dije, no, pues esto no puedo pasar, la rectora. El jefe de enseñanza me dice, ¿sabes qué? Es que no puedo reprobarla así, tenemos que generar un escándalo, sí, hacer nuestro área, junto con sus señores, con los profesores adjuntos, y pues ya hicimos una revisión ahí de urgencias y ya después le preguntamos, ¿no? Lo que estaba en su ciclo académico, que se debía saber apendicitis o educación, y otra vez la volvimos a reprobar. O sea, otra vez el veredicto fue, no estás capacitado, ¿no? Y entonces nuevamente, como los 15 días me cita el jefe de enseñanza y me dice, ¿sabes qué? No puedo reprobar. Tiene que venir su coordinador clínico, tiene que ser evaluado delante de él, y de aquí tiene que ser nada. Ahí fue cuando yo supe. Esto lo voy a decir con un poco de respeto para todo el proceso educativo que todos vivimos de respeto, o con mucho respeto. Ahí es cuando me di cuenta que las políticas de prensa hoy día son un tanto un paralelo. Me dijeron, no la puedes reprobar. Lo que sucedió con la señorita, con la médico interno, fue que la agarraron de un hospital, la situaron en otro hospital. De ahí a la 196 la pusieron a la 68 para que recursara cirugía. El módulo de cirugía, que son los 2 meses, y para que la pasara. Entonces lo que yo discutí con el jefe de enseñanza, porque me dijo, no es que no la puedes reprobar, es otro tema de yo no me voy a seguir prestando a este modelo de que pareciera que es un juego, pareciera que un examen no vale, y si lo reprobas te hago otro, y te hago otro, y te hago otro para que lo pases. Sin embargo, esa es la política de enseñanza que hoy ocurre en las instituciones. ¿Se puede reprobar? Exacto, justo a ese punto. Dijo, no se puede, o sí, pues sí. Sí se puede. ¿Sí se puede? Ajá, no, sí, se tiene que, en el último extraordinario se pasa el primero extraordinario con docente, después con coordinación, ¿no? Desde coordinación y por último es en la comisión.
Pero a eso voy. Ese es el gran problema, ¿no? Porque a fin de cuentas, la impronta que recibe el estudiante dice, bueno, no me salió la primera, luego la segunda o a la tercera, y ahí lo voy dejando, si es que es flojito o flojita. Pero en la realidad, los pacientes no salen a la primera. No tienes una primera, una segunda, tercera. No, ya tienes al paciente y no le puedes estar dando vueltas. A eso voy. Resolver como Yo voy a hablar ahorita de lo la que mejor conozco manera. para acá, los 20 años que llevo trabajando en atención. El instituto. ¿Cuánto será el índice o el porcentaje de reprobación en este ejemplo? No sé, pero ¿cuál En será? residencia, por ¿En ejemplo. residencia médica? Oh, no, es Menos es del muy 1%, bajo, sí. ¿no? Más bien es de deserción. Ajá, a eso voy. Entonces yo estoy casi seguro que la política institucional, así, no lo repruebas. Si lo repruebas, que sea después de 1, 2 o 3 extraordinarios, así como nos comentan. Y yo creo que eso es dañino para los becarios. Y les voy a explicar por qué es dañino. Si tú no les haces ver que el lugar que tienen es un lugar que se lo han ganado, que de alguna manera va a haber una argucia metodológica en la que ellos puedan pasar, pues ahí vemos a todos los especialistas así parados en el contexto de superdivas, que no se les puede decir nada, ni que les puede decir trabaja, ni que les puede decir, porque saben que salen con alguna cuestión. Yo sí, y aquí sí debo decir que sí estoy hecho así a la usanza antigua, que sí creo que debiera ser piramidal el contexto. A lo mejor 100 plazas para el R1, 98 para el R2, se van a ir dos, o sea, los más deficientes no pueden, y así digamos que lleguen los que tengan que llegar, pero los que estén capacitados en el ámbito científico, obviamente principios, valores, y además quieran estar ahí, ¿no? Yo sí soy de esa visión. Yo no voy mucho con los que no se puedan reprobar a la gente, ¿no? O ponerles un regaño, una buena calificación. Al fin y al cabo somos tutores, ¿no? Y para eso estamos, ¿no? Pero sí creo que la política de educación en salud sí está muy limitada en el que no se les puede decir nada. Ya hay grandes problemas porque uno por ejemplo, les puede decir una obra que sí, puedes sancionarlo, puedes reprobarlo, pero viene la otra parte donde está tan humanizada esta situación que al docente no quiere hacerle daño al estudiante. O sea, yo sí he tenido aquí personas que vienen y dicen, es que cómo no lo perjudico, ¿qué hago para no perjudicarlo? O sea, tiene que perjudicarlo porque él no, o sea, usted no lo está perjudicando, él más bien no ha tenido las competencias necesarias para salir adelante. Y eso no lo está haciendo usted, lo está haciendo él. Él lo hizo. Entonces, es una situación, porque hemos tenido quienes nada más les invitaron y ya hasta Rash les salió y lo manejan como una cosa o una violencia. Entonces, no, eso no es violencia, más bien, o sea, no, ¿qué está pasando con usted? Que no está siendo resiliente a esas situaciones. Ahí también habría que anotar que ese caso era de una universidad privada. El segundo sí. Los de las públicas, O sea era un interno que lo regañó, se le arrastró. Ese sí es reciente. No es uno que la regañaron, le gritaron y se borracho. Es un fenómeno, yo creo que puede ser visto de carácter de muchas maneras, pero sí es una salida al estrés de manera inadecuada. Sí, pero es que en este siglo, fíjate, en este siglo de tanta defensa de los derechos humanos, aquel que señala las obligaciones nos ven como tiranos. Incluso como padres, no sé si tengan la oportunidad de ser padres. Pero, por ejemplo, yo sí he oído así hijos, o sea, de niños así, que si me toca este demando, o sea, sí, o sea, a los que de alguna manera estamos hoy día, digamos, en la labor de ser quien educa o quien prepara, que nosotros, o sea, sepan que no se les puede hacer nada y que además ellos tienen derechos, pero no obligaciones. Eso conflictúa mucho el qué hacer o el cómo hacerlo bien, o sea, la moral de las y yo creo que también lo estamos sintiendo del otro lado de la balanza en la que solo se defienden los derechos, pero ¿y dónde están todas las obligaciones? Todas las obligaciones que tenemos como servidores públicos, ¿no?
por ejemplo, entre otras sería de no salir, de vestirnos bien, de usar corbata, qué sé yo, ¿no? No, eso no le ponen importancia. Y eso es formativo, ¿no? Así es, y hay cosas desde la casa, ¿no? Muy sencillas, por ejemplo, yo hago mucho lo conductista porque en realidad sí sucede. Cuando le dices al niño o a los niños, ¿no? O sea, si no tienes tu cama, no desayunas. Y entonces no le das de desayunar, que son reforzadores primarios, lo marcamos en la educación, el dormir, el comer son reforzadores primarios. Entonces, si tú no atiendes esa cama, no vas a desayunar. Hasta que no desayunas, lo atiendes. Entonces, conforme lo vas haciendo, pues él ya sabe que si no tiene su cama, no desayuna. Hay que aplicárselo así a los residentes. Cuando tienen su cama y cuando tengan limpio ya su changarro, sus mujeres, entonces se les da un boleto para que puedan pasar al comedor, si no, no. Y Estaría padre. todo es conductista, todo. Estamos acostumbrados a ese estilo. Si no es una situación negativa, es un premio, pero tú se lo das un reconocimiento. Entonces, si así actuamos, es lo curioso. Porque ya a qué edad estamos, y por ejemplo, cada rato, no, pues esto no lo está rechazo, desorden en la residencia. No, es que todos los días los evidencian, pero así, o sea, tú llegas a ver los botes de basura y así montañas de papel de baño. Y pues somos médicos, ¿no? Sí, exacto. O sea, sabemos lo que eso implica y lo evidencian en fotos. Muy interesante todos los factores que pueden intervenir en una buena o mala educación. Y obviamente, pues, se supone que las necesidades tendrían que ser cubiertas con los que hoy estamos preparando. Pero pues también yo creo que no lo estamos haciendo bien. Por todas estas pues, situaciones, ¿no? O variables que estamos comentando. Compleja la situación. Muy complejo. Y por ejemplo, ¿qué sería bueno para qué hacer para mejorar esto? Exactamente, Pues sí, esa parte operativa es la que iba yo. Y ya vimos el problema, ya tenemos así más o menos el panorama, creo que coincidimos, ¿no? Que no está tan bien. Ahora nosotros como comité, ¿qué proponemos? Ya no para todo el mundo, ya no para toda la educación del país. ¿Qué proponemos para que a la docente? Yo creo que sí tendríamos que integrar temas bioéticos, tanto para internados médicos y residentes. Eso es fundamental, o sea, las asignaturas con temarios o temáticas coincidentes con la bioética es imperante. O sea, no es solamente saber qué hacer o cómo hacerlo, sino si lo debes hacer. O sea, si es correcto hacerlo, ¿no? Por ejemplo, hablemos de un degrado. Está bien que sepas hacerlo, ¿no? Está bien que si te lo piden, lo haces. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo en respetar que ella lo quiere hacer? No es retractor de conciencia, tus principios morales y éticos sí están salvaguardados si tú lo haces. O sea, por ejemplo, en un tema así de específico de complejo como es por ejemplo, un ejemplo, el grado. un día cambiaron mis unos proyectos, bajé a urgencias, pero estaban en curaciones y iban que tiene un biombo. Entonces yo estaba del otro lado del biombo, ¿no? Platicando, y de repente escucho una conversación de internos 1001 y 1002 y le dicen, 1001, oye, yo estoy muy preocupado porque yo no sé ni qué le voy a solicitar aquí en urgencias de laboratorios, ¿no? Y le dicen a 1002, no te preocupes, pídele todo. Ya ellos que tomen lo que necesitan. Eso yo dije, no, o sea, ¿cómo le dices eso? Muy mala orientación. Y entonces fue en ese tiempo donde no teníamos tubos que condicionaban que muestras tomar allá abajo y demás. Entonces ya se dije, el senador necesita hacer una junta urgente con los internos. Pero bueno, esa fue una casualidad. Pero si no hubiera escuchado esa situación, que hubiera sucedido, al rato ya había estado el doctor Nanina, nos han tomado muchos laboratorios, ¿no? Fíjate que... Uno nos iba por el electrocardiograma y salió por Pero camagrama. le dije, no te preocupes, tómale todas, o sea, ya ellos que toman lo que les sirve. Dice la amiga. Me dolía la muela y me tomaron una tomografía, ¿no? Y ya bajo a darles un tema de vida.
las asignaturas, entonces, o digamos, el meter como una materia, como asignaturas o como pláticas extracurriculares, la bioética es importante, ¿no? Necesariamente. Después tuvimos otra, que la paciente estaba en hospitalización y la paciente pues estaba viendo al doctor. El interno yo creo que quiso, pues le tomó imagen a sus indicaciones, pues para facilitar su trabajo, ¿no? Y a sus indicaciones, no sé. Entonces le toma imagen al expediente, le toma una a sus indicaciones y le toma otra a la nota médica. Pues ya después tenemos a la paciente aquí, cuando la dio vino a acusar al interno que estaba tomando datos personales de ella. O sea, cuando era otra cosa, pero después que él no tiene que tomarle imagen al expediente. Entonces, cuando hablábamos del uso adecuado de las fotografías. Entonces, hay temas que se han ido abordando, pero porque por casualidad suceden las situaciones y nos enteramos, bueno, ya tenemos que hablar con ellos. De las cosas que nos enteramos, ¿no? Exacto, Porque de lo que nos enteramos. de todo lo demás. Pues quién sabe. Volviendo al punto de qué debiera hacer para el hospital. ¿Qué les parece también los tutores de estos personajes, o sea, de pregrado, de pasante? Yo creo que también tendría que ser, no sé si decirlo obligatorio, pero tendría que ser alguna situación así necesaria que ellos empiecen a tomar cursos de bien. Nosotros lo que hacemos, para que entiendan como al estudiante, los registramos en el curso de profesionalización docente. Realmente ahí marca muchas teorías, marca la parte ética del estudiante y la ética docente. Entonces, yo sí he visto cambio como en ellos, porque quien lo tomó ya lo tiene la doctora Rossi, el doctor Lisandro. Entonces, de unos años para acá, ellos sí han modificado hasta la forma de su programa de trabajo. Pero bueno, aquí es que resistan a ese curso porque son 6 meses y está muy pesado, es una maestría pequeñita. Entonces muchos desertan, pero sí he visto cambio en ellos. Entonces ya nos faltan menos, ¿no? Y aparte de que hoy es un docente profesor de internado y el siguiente año ya no porque no le gustó. Sí, porque ya no le quieres dedicar tiempo a algo que no te da remuneración, claro. Ese es otro boleto, ajá. Si obviamente, si todo es nada más de muchas gracias, sí, exactamente. Te cansa, ¿no? Claro, te cansa esa situación. Y no les puedes exigir tampoco más porque es un tiempo que te están otorgando, ni siquiera les estás pagando por ello. Sí, es extra. Sí, completamente de acuerdo. Eso es en torno al estudiante. En torno al paciente, está viendo que no tenemos los derechos del paciente no los tenemos de en los servicios. Entonces yo creo que podríamos ver esta parte también, al fin manejarla con la administración y ya ellos tienen los derechos del paciente. ¿no? Y el derecho del médico, oiga, del no, enfermero, ajá, pero, ajá. del profesional, O sea, los derechos también, o sea, pero ¿qué tal también con la situación del código de conducta el código de conducta y del servidor público? O sea, porque volvemos al mismo punto. O sea, está bien conocer tus derechos y que sepas defender todo lo que a los derechos de sus obligaciones. Pero sus obligaciones es dar pacientes en un lenguaje que le entienda, en igualdad de circunstancias. En lugar de eso podemos solicitar, ¿no? El código de conducta, pues creo que cada año se difunde. Y no sé si también esto sea obligatorio, digamos, para todo el personal operativo, pero el código de conducta del servidor público tendría que ser un punto de difusión trascendental. Sí, porque ahora se integró a las personas vulnerables. Sí, lo han abordado. Yo tengo la computadora. Sí, pues nos llega también el aviso en el tarjetón, léelo, consúltalo. El problemita es que dice léelo y consúltalo en intranet. Ajá.
ejemplo, si en intranet, pues no todos tienen la posibilidad de meternos, ¿no? Y a lo mejor sería eso, poner el decálogo del servidor público, ¿no? Sí. En lugar de todos los derechos y el decálogo. Claro. Ajá. Y mandarlo con la administradora para que ella pues lo pida previsión social. Ah, ok. Te digo, Sí, me porque es gusta para que lo como, hagan como lo que nos más dan de higiene de estético. manos, ¿no? Pues no tiene que hacer ella. Entonces el decálogo de... Del servidor público. Ajá, o sea, bueno, pero el de los derechos sí es el decálogo de los derechos del médico. Pero el código de conducta no es un decálogo, eso es un 40 o 50 o 70. El código y analizarlo y a lo mejor hacerlo, no sé, con guías. Resumirlo. Código de conducta. o hacerlo incluso a modo de cómic, ¿no? Para el personal de salud, para que lo vea rápido, para que lo vea y se acuerde, porque en realidad sí no lo sabemos, nada más es a veces que nos lo recordemos. O pequeños carteles, ¿no? O conseguir algún profesional que dé una sesión con respecto a eso, el código de conducta. La doctora Carlina. De calidad. De hecho, ¿Qué especialidad tiene, de de verdad? hecho ella se los dio al técnico ahorita pues que se lo pidió. Le pidió el código de conducta y que se lo dio. Como ¿Qué una especialidad sesión. tiene? La verdad no sé, yo pensé que- que era de confianza y me dijo que no, Es que que, te vas y... es que justo eso voy, porque ella dice que estudió calidad, y no sé si sea la especialidad, ya existe la especialidad médica de Yo creo calidad. que es calidad. gestora de Calidad de calidad. atención. ¿Sabe Gestión, por qué? ajá. Porque para darle la asignatura le andaba preguntando si conocía sobre la matriz de riesgo, el 10 por 10, y me dijo que sí. Entonces yo creo, o sea, de haber tomado una consultoría en calidad. Pero yo creo que esa especialidad, ella trae en su bata, trae el logo del siglo XXI, y yo supongo que hizo la residencia de gestión de calidad en medicina. Yo creo que Creo que ya es una especialidad, creo. Sí, de hecho, si ella me da esa asignatura para la lección. Pero entonces, yo creo que eso sería un muy buen comienzo, o sea, el código de conducta del señor. Y solicitarlo como obligación, o sea, que manden a la persona, ya no si quieren, ¿no? Sino como obligatoriedad, porque ellos que si quieren no no van a Obviamente todos Si los quieren lo demás. van ellos, sí, porque no tienen otra opción, pero Y a veces ni ellos, a veces no van a metidas ahí en el abismo. sí, a veces ni ellos. A mí me parece esa una muy buena. Muy buena Ella opción. puede ser y ella tiene ya el tema preparado, ya lo sé. Yo creo que sí, pudiera ser esa una muy buena posibilidad. Salvo su mejor opinión. ¿No? Ese lo aterrizamos. Entonces, apúntalo ya en tus pendientes.